un seminario de bancos y no podíamos dejar de hablar de plata, de créditos. Así que, Claudio, te queda la parte más complicada, hablar de créditos verdes. Me parece que complicado no, divertido, nos va a mostrar un poquito lo que se viene en todo el tema verde. Mientras lo preparan, crédito verde no significa que vamos a prestar dólares. No, que no nos escuchen, que sepa, sino. Pero bueno, mientras les comento, Claudio Adrián Suchovicki de la Bolsa de Comercio, gerente de desarrollo de mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, así que bienvenido, Claudio. Bueno, buenos días a todos, gracias por quedarse hasta el final, gracias a la organización por pensar. En este caso voy a representar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que en su momento intentamos, con algunos errores, meternos en el mundo de los bonos de carbono. Y vine un ratito antes para escuchar precisamente las presentaciones y me interesó muchísimo, quizás como autocrítica, y no sé si al resto, es muchas de las cosas que no estaba enterada de que hacían los bancos con respecto a la comunidad, y me parece muy valioso. Me parece también muy interesante saberlo más, quizás era yo el que no lo sabía, pero bueno, factor o actividad pendiente. Quiero encarar la charla de hoy, quizás al revés, mostrando las cosas que nos equivocamos. Cuando empezamos a hacer los bonos de carbono desde la bolsa una vez escuché en una charla, en una federación de bolsas, estaba y escuchamos esto de bonos de carbono. En Argentina al menos nosotros no teníamos ni idea y dijimos, bueno, bonos es bolsa, tiene que cotizar en bolsa. Vamos, esto tiene que ser nuestro. Contratamos 2 personas en aquel momento para ver de qué se trataba y honestamente, ¿podés no grabar esta parte que voy a decir ahora? No, está todo bien, un chiste. Cometimos error tras error. Por haber querido avanzar más de lo que podíamos y por no haber interpretado mucho lo que había. Y sinceramente, es el planteo para decir, si uno no aprende de lo que se equivoca, no sirve. El primer error es, vimos bonos de carbono y entendimos y nos adherimos mucho a lo que era el protocolo de Kioto y empezamos a estudiar todo eso, lo que era el protocolo de Kioto. Y llegamos tarde, porque finalmente estaba muy cuestionado el proceso con el que se hacía. Y el segundo problema que tuvimos, avanzamos mucho por la demanda de productos. Y este fue, honestamente, creo que más error mío. Quizás muy influenciado por el mercado de capitales, muy influenciados por la compra y venta de acciones, entendí que lo que primero tenía que asegurar era el comprador y que si tenía comprador de los bonos, ¿conoce más o menos el proceso de los bonos de carbono? Sí, más o menos. Si yo conseguía los compradores, iba a incentivar a las empresas tratar de gestionar los mecanismos para que les adjudiquen esos bonos de carbono. Empezamos por la demanda. Hicimos un acuerdo con la Embajada de Alemania, con la Embajada de Inglaterra, empezamos a hacer rondas de inversión en la bolsa, donde traíamos a posibles, en este caso, beneficiarios de bonos de carbono, de créditos de carbono en ese momento, y los juntábamos con los compradores. ¿Cuál fue el primer error que cometíamos? Traíamos compradores que querían comprar 10 millones y vendedores que todos juntos podían vender 100.000. Y empezaron a hablar idiomas distintos. No teníamos la escala tal para generar productos para que sean comprados. Y ahí entendimos que, bueno, entonces tenemos que hacer lo que hicimos una vez en la bolsa con las pymes. Es, ¿qué pasa si juntamos todos los proyectos juntos y generamos uno grande? Un fideicomiso de proyectos, en este caso, de disminución de emisión de gases de efecto invernadero, y con eso generar un gran fideicomiso y con eso tentar a los compradores. Otro fracaso. Juntar argentinos en algo común, complicadísimo. O al menos nosotros. Y aparte, ¿qué opinión tienen de la bolsa?
si alguien dice la bolsa, aparte de gorditos, barba candado, no sé qué más. No es que tenemos una imagen de, es especulación, timba. Yo sé que ustedes ninguno de esos piensan eso, pero también uno tenía que reponerse quién era el que lo estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Pero bueno, luego de eso tratamos de ir aprendiendo, pero al principio perdimos mucho tiempo por ahí. Y arranco por algunos cambios que a mí me parece muy importante a partir de ahora de lo que se puede ver, de lo que nos tocó estudiar. Esta la llevo, es las fuentes de Redrado, pero me parece muy interesante. ¿Quiénes tomaban las decisiones en el mundo hasta hace no mucho tiempo atrás? El famoso G7, más uno, si quiere G8. Bueno, ahora sacaron a Rusia de nuevo, así que G7. Miren cómo estaban divididos. Y hoy las decisiones pasan más por el G20. Y fíjense el mapa de la toma de decisiones internacionales. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, perdón. El mapa de la toma de decisiones. Algo increíble y sorprendente que Argentina todavía está, eso festejémoslo. Formamos parte del G20. Pero lo cierto, lo que quiero marcar es, esto es muy bueno para nosotros. Esto cambió bastante y democratiza más la toma de decisiones de las necesidades. ¿Por qué marco esto? El primero que no entró a protocolo de Kioto fue Estados Unidos. Y era importante que Estados Unidos esté o no esté, es un país, punto. Pero miren el peso que tiene el país en términos de lo que representan de PBI. Si yo pongo México lo que representa para Estados Unidos y pongo Egipto lo que representa para Estados Unidos comparado de PBI. O sea, no era menor que diga no adhiero a Kioto Estados Unidos o que tenga su tema privado. Independientemente de que nosotros lo intentamos, Alemania, Inglaterra, Japón, todas las empresas obligadas a comprar, las empresas españolas venían mucho porque tenían la obligación de comprar en ese caso, y la verdad que no movía el amperímetro. El otro tema que también chocamos, presentamos un par de proyectos, después si quieren les dejo los proyectos que presentamos para que fueran comprados. Como el que decide es Europa, Europa tiene un déficit energético muy fuerte y era distinto si vos traías ahorro de emisión de gases de efecto invernadero, si venían de la agricultura no les importaba tanto, que era nuestro fuerte. Ahora, si venía de energía alternativa les importaba un montón porque bajaba el precio del petróleo y ellos eran los grandes importadores de petróleo. Entonces, de repente, proyectos de saneamiento sanitario que nos pasó en muchas municipalidades, no le prestaban tanta atención o tardaban 2 o 3 años con el costo financiero que tiene para un argentino esperar 2 o 3 años. Y el otro impacto interno, ahora que me acuerdo también, era cuando íbamos a muchos municipios a hablar con el intendente del municipio diciendo qué bueno lo de los rellenos sanitarios, de la basura, recolección de basura, si hacemos todo esto algo transparente, algo se puede ahorrar mucho, es lo que más contamina, se puede ahorrar mucho de contaminación, nos van a acreditar un montón de bonos de carbono, vos vas a valorizar la tierra de ese lugar, bueno, todo lo que ustedes conocen. Bueno, los invito a sentarse con los intendentes a ver si quieren transparentar todo ese tema. Fue otro impacto que yo no supe manejar al menos. Me callo ahí. ¿Por qué creemos que el mercado de capitales en este caso empieza a cumplir un rol importante? O al menos aspiramos en el cambio en el que estamos ahora. El tamaño de las compañías. Hoy las compañías son más grandes que los países. Walmart tiene empleados más cantidad que Uruguay habitantes. 2.300.000 empleados. Ahí tienen la comparación. Google es más grande que Brasil. ¿Dónde queda Google? En realidad en la nube. No hay más. Las empresas... Hay una película, a ver si puedo pasar el video, dura 6 horas, es lo único que le digo. Ahora vuelvo a esta. No se preocupen que no voy a pasar todas estas transparencias. El maldito administrador británico de la Tierra ha congelado todas las cuentas de clientes de Lema. ¿No lo arreglasteis con ellos antes de hacerlo? La gente está espantada. No pueden sacar su dinero. Los inversores no, los clientes. Si creen que su dinero no está basado por el Lema, tampoco confiarán en nosotros. Nadie va a hacer negocios con nosotros. Espera, ¿no puedes? ¿Tío? Luis va a rebajar la calificación de ella y sí. Habría pasado, pero lo de Lema lo ha acelerado todo. ¿A cuánto van a rebasarla? La ministra de Comunicaciones. No lo saben.
Christine. ¿Cómo habéis dejado caer a Lehman? ¿En qué estabais pensando? Hicimos todo lo que pudimos, Christine. Permitiste que cayera a Hank. Fue un error espantoso. Está teniendo consecuencias terribles en Europa y lo de AIG será peor. Los bancos europeos están tremendamente expuestos a AIG. Espero que no actuaréis como hicisteis con Lehman. Este problema no es solo nuestro. Muchísimas gracias. Germán. Hola, Así, Germán. Claro que sí. las consecuencias de los Lehman nos están matando. Los vendedores y por no lo dan Lehman. Ya hemos venido un 10%, no tenéis ni idea de lo que está pasando. ¿Cómo vais de ganancias? Fuertes. Lo anunciaremos el viernes. Anuncio ahora. Vale, lo siento. Claro, si los depositantes no pueden sacar sus activos de Lehman, lo siguiente será la retirada de fondos de todos los bancos de inversión. Dios mío, ¿para qué te llaman Mel? Debo colgar. Jeff. Tengo que saber qué está pasando. Tenemos problemas para financiar nuestras operaciones diarias. Nuestra división de finanzas está afectando al resto del negocio. ¿A General Electric? Lo que ocurre está alcanzando más allá de Wall Street. Entiendo que nadie quiera tocar las hipotecas, pero nosotros hacemos aviones, motores y bombillas. Somos una empresa sana. Si no podemos financiar nuestras operaciones, todas las empresas de Estados Unidos cerrarán. Perdón, después si quieren, dura 5 minutos, pero me quería distraer un poco en este diálogo, que a mí me cambió bastante, pues después sigue y es la explicación, prefiero ir directamente al grano. Esta película, si la pueden ver, más todos ustedes que forman parte del mundo de saco y corbata, no dejen de verla, demasiado grande para caer. Primero era cómo el riesgo moral hicieron que dejen caer a Lehman y explicaban los americanos por qué había que dejar caer a Lehman, porque si no, si uno hace las cosas mal y lo salvan igual, el incentivo a hacer las cosas bien es muy bajo. Pero después el que se caía era AIG. Y ya era, el que hablaba era el de General Electric, ya no es un tema financiero. Y después venía el diálogo de Alcoa. Y le decía a Paulson, que era el que personificaba, que era sería el ministro de Economía, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos. A ver si entendés, le decía. Tenés que salvar a esa compañía de seguros. Ni importa la moral, ni importa nada. Lo explicó Sergio, me encantó una parte de la explicación acá. Señores, sin bancos no hay comunidad. Sin bancos no hay comercio. Sin compañías de seguro uno no abre la fábrica. Los podemos odiar, no nos pueden gustar, todavía estoy caliente por el corralito, lo que ustedes quieran. Pero sin banco no hay comercio. En ese proceso, sin compañía de seguros, ahí representaba lo que era IG. Y lo que sigue, los otros 3 minutos, que después si quieren se lo mando, era algo que acá hay mucha gente en la sala acá que se dedica a eso, es, bueno, ¿cómo le comunicamos a la gente nuestro cambio de opinión? Que ahora no nos importa la moral y que hay que salvarla igual y le vamos a dar el cheque. Y es muy divertido el diálogo ver diciendo, bueno, hay que explicarle a la gente que... ¿Cómo le explicás esto a la gente? ¿Por qué saco en un tema ambiental este tema que a mí me parece muy relevante y de mucha actualidad? Las empresas son más grandes que los países. Y en muchos casos no hay poder de sanción sobre las empresas. Y el próximo ejemplo que tengo es esto de Gazprom, Rusia. No se lo pudo sancionar porque si ustedes sancionaban a Gazprom, le bajaron la nota, le pusieron bono basura, lo que quieran. Pero si castigan a Gazprom, no le llega el gas al resto de Europa. No estoy castigando a una empresa. ¿Quién sufre ese castigo? Y lo que se hizo después de la crisis es concentrar mucho más en compañías. Por eso me distraje mucho en por qué el mercado de capitales tiene que ser un rol. Porque acá, en el mercado de capitales, es donde cotizan todas estas compañías. McDonald's es más grande que Ecuador. En todo. ¿Sí? Y las empresas no tienen nación hoy. ¿Dónde queda Apple? ¿De qué país es? Ayer vino el balance de Santander. ¿Dónde más plata gana el Santander? ¿En España o fuera de España? Fuera de España. Entonces, ¿es español? No, es mundial. Eso cambia el panorama para mí desde cómo tenemos que encarar
el tema. No lo estoy inventando yo, obviamente, es de lo que tomé de las distintas cosas que fui viendo. Uno de los puntos, lo planteo porque en la bolsa, y con esto corremos nosotros a los accionistas minoritarios. La acción de British Petroleum, cuando salió un informe y demandaron a la petrolera, ¿se acuerdan? Lo que vertió en el Golfo. Miren lo que pasó con la acción. En el momento en que se conoció eso. Entonces, como nosotros hablamos en el idioma de los negocios y hablamos de plata, cuidar el medio ambiente es un buen negocio. Si no, vas a perder mucha plata. ¿Sí? De hecho, en la discusión de Repsol y YPF, la amenaza era por plata, no era porque me parece que no es porque les importaba mucho el medio ambiente, pero mirá que te hago tal denuncia, tal otra denuncia, o lo que fuera del control del medio ambiente. Ese tema para mí pasa a ser esencial del lado de los inversores, que finalmente son los que van a aplicar o no a la hora de poner plata en una empresa o en otra empresa, los fondos comunes de inversión, las grandes instituciones inversoras, van a poder aplicar lo que llamaría el costo social. ¿Sí? Para mí es lo mismo comprar activos de A o B. Decime, como mostraba Alejandro en hipotecario, decime en tu memoria qué haces vos por el medio ambiente. Y en base a eso la decisión del inversor en invertir. Muchos de los países ya se adelantaron en esto. Israel empezó, Brasil lo tiene, que son índices que cotizan en bolsa, que demuestran la sustentabilidad de las empresas. Que es voluntario. Nosotros, está mal obligar a una empresa a que lo haga. Pero si no lo hace, es un idioma. Si yo te digo voluntariamente, por ejemplo, dato nada que ver, pero hago catarsis de otro tema de paso, ya que los tengo todos juntos acá y tengo un micrófono en la mano. Cuando discutan renta financiera, no renta financiera, costos, etc. Las empresas que cotizan en bolsa en Alemania y en España, las que cotizan en bolsa y transparentan, pagan menos impuestos. Entonces todo el mundo, cuando alguien no cotiza en bolsa, dice, hey, ¿por qué no cotizas en bolsa? ¿Qué tenés para esconder? Y automáticamente cotizar en bolsa pasa a ser transparentar, y transparentar es un buen negocio. ¿Sí? Yo lo que siento, y a veces también es un error nuestro, es un error quizás más de nuestros reguladores que nuestro, es muchas de las exigencias se hacen sobre las empresas cotizantes. ¿Por qué? Porque tengo los balances a mano y tengo cómo verla. Entonces cotizar es una penalidad, porque le exijo más que la que no está cotizando. Y en realidad cuando se encaran los temas, habría que encararlos para todas las sociedades. De hecho, hay muchas empresas familiares, laboratorios o muy grandes o cerealeras muy grandes que no cotizan en bolsa y tienen menos nivel de transparencia que la que informan todos sus balances. Es la diferencia entre Madoff, entre los fondos que no cotizaba, o Stanford que no cotizaba y un banco que cotiza. En ese caso uno lo puede seguir mucho más atentamente. Nosotros, son definiciones que todos ustedes saben, así que no voy desde por qué nosotros lo encaramos desde el lado económico y queremos llegar a las empresas desde el lado de por qué te conviene llevarte bien con los recursos naturales o el costo que se le da. Y hay una persona, en este caso un informe que lo hicieron en Inglaterra, se llama el informe Stern, que mensuró todo lo que estaba diciendo, lo puso y hizo una matriz de cuánto le cuesta a una empresa y cuánta plata pierde, y cuánta plata pierde un país, y cuánta plata pierde un inversor por no respetar las reglas básicas de convivencia. Entonces hizo un informe que realmente lo puso en números y decir, mira, si vos tenés cada tanto, no sé, un tema meteorológico, mirá cuánta plata perdés. Te hubiese salido mucho más barato si vos haces los pasos bajo nivel de todos los trenes, pequeña cuenta que hizo un amigo una vez, va a decir, bueno, vas a gastar un montón de plata en que hacer esos bajo nivel. Pero, ¿cuánta plata te ahorrás ambientalmente, de trabajo y demás, de los autos que quedan estacionados esperando que corte la vía del tren y gastan combustible y tienen 10 minutos con el auto en marcha esperando para cruzar? Entonces se convierte en un riesgo financiero. Yo lo único que tengo que hacer, y ahí está nuestra función, bancos y mercado de capitales, es decir, yo tengo que, porque de costos no hay duda de que es mucho más barato cuidar el medio ambiente, que es mucho más barato ser transparente. Lo que tengo es que financiar ese corto plazo. A largo plazo va a ser un gran negocio. De corto plazo, ¿quién pone la plata? Y ahí es nuestra función, donde nosotros creemos que pasa por los mercados de capitales. Digo nosotros, acá si quieren después puedo mandar este informe que para mí me parecía muy bueno. Digo nosotros, y no digo nosotros Bolsa de Buenos Aires, que en este caso, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que en este caso chiquito con respecto hacia el mundo. Hay muchos mercados del mundo que están en esto y muchos mercados del mundo que ya arrancaron, ya empezaron.
Esa es una gran ventaja que ahora nosotros tenemos. Hay tantos que arrancaron y tantos que empezaron con esto, que lo único que nos queda es copiar al que lo hizo bien y descartar del que se equivocó. ¿Sí? De la misma transparencia que digo, nosotros nos equivocamos en esto, ir a escuchar a los que se equivocan nos permite ahorrar un montón de pasos. Hasta ahora uno puede ir con multas, clausuras, cargos impositivos, etcétera, pero eso hasta generalmente es confianza en el sistema. Porque en países como el nuestro una multa hasta es salvable. Depende si tenés buenos contactos o no tenés buenos contactos. O una habilitación es aprobada o no aprobada. No depende solo de eso. Por eso nos parecía muy interesante la oferta pública y que eso no es el lugar. Estos son los mercados que existen hoy. Existen desde dos aspectos. Los bonos de carbono, en principio, que ya vi que ustedes conocen, creado en algún punto, alguien los pasó. Esto es la emisión de gases que vos te ahorrás y cuánto te acreditan por bono. Pero lo cierto es que respetan esta ecuación, que es a los que ahorran, los que realmente consumen menos del parámetro que se pusieron. Todos tenemos la obligación, todos los países, de reducir 5% la emisión de gases de efecto invernadero que producimos. Los que cumplimos esa meta y bajamos, tenés un crédito, los que la superan tienen que pagar esa penalización. Pero entonces no es una multa, es un incentivo y que lo cobra el que hizo bien las cosas. Uno de los problemas que tuvieron los bonos de carbono en su momento es la caída de precio, porque la recesión mundial que tuvimos los últimos años hicieron que los números de contaminación realmente hayan sido menores. Eso hizo, creo que tengo el precio por acá, perdón que avance así en forma desprolija, después vuelvo, eso hizo que los precios hayan bajado de tal manera que ya el que recibe el crédito de carbono no tiene ningún incentivo. Es como que yo le premio a un empleado, lo que decía la gente del HSBC, una cosa que lo premie con un día libre, otra cosa es que lo premie con 10 minutos. Si lo premio con un día, voy a tener mucho más voluntarios. Si lo premio con un mes, le estoy dando una idea a mi jefe, voy a tener tantos voluntarios que... ¿sí? Bueno, si el incentivo, el precio es muy bajito, no había incentivos para tratar de generar un cambio de planta, un cambio de matriz para contaminar menos el medio ambiente. Lo cierto, y voy terminando dentro de las huellas digitales, estos son todos los proyectos que nosotros fuimos presentando, muy pocos llegaron a su final, es de lo que muchos hablaron acá también, la huella. Ahí sí nosotros podemos ayudar mucho en ver la huella en el proceso de fabricación o de producción de cualquier empresa. Entonces, alcanza países, a empresas y demás, perdón, es crónica, pero lo que quería mostrar era esto, ¿sí? Si yo voy al proceso desde la materia prima, desde que se genera la materia prima, qué huella va dejando, después el que compra la materia prima y la transforma, qué huella le agrega, y a partir de ahí puedo ver, identificar toda la serie, la transparencia de ese número, como todas las empresas en el mundo están cotizando, el 90% del PBI del mundo cotiza en bolsa. Sí, son empresas, lo producen empresas que cotizan en bolsa. Como lo puedo ver y lo puedo transparentar, queda en manos del inversor en elegir quién querés que produzca. ¿Sí? Porque las empresas producen con plata nuestra, a la larga. Está claro eso, ¿no? Si vamos al idioma bancario, los bancos no prestan su dinero, prestan el dinero que dejamos los ahorristas. No es plata del bolsillo del dueño la que está prestando. Si hablo de, no sé, cualquier compañía, Apple hoy salió a tomar 12.000 millones de dólares. En realidad el que está financiando es el inversor. El que compra acciones es un préstamo perpetuo, el que compra deuda es un préstamo por determinado tiempo. Entonces, el protagonista, es lo que nosotros tratamos de decir de casi todas las bolsas del mundo, el que tiene la llave final de decir qué empresa va a tener éxito, es el que pone la plata. Y si el que pone la plata se entera de cómo produce, fabrica cada uno, tiene un dato más, no sea que lo va a cumplir. Ojo que convivo todo el día, yo soy igual, hablo mucho, pero en el fondo compro la que creo que más va a subir, no es que estoy mirando todos estos detalles. Pero eso es algo que nosotros tenemos que trabajar y muchos países avanzaron, termino con esto, mostrando ese índice de sustentabilidad, que es voluntario, uno lo puede ver y es el grado de compromiso que tiene una empresa con su medio ambiente. No es donar plata, señores, no es donar tiempo. Lo que se mide es la responsabilidad ambiental que se suma. Otro de los debates interesantes, y ahí sí termino, me acordé ahora, cuando se empezó a hablar de balance ambiental, que a mí me pareció terrible también esa discusión, balance ambiental.
Bárbaro. Balance ambiental. Todos tienen que presentar balance ambiental. ¿Quién lo firma? Y empezó otra discusión terrible entre argentinos. Escribanos, nosotros damos fe de un balance. Contadores, no, los balances los contadores. Entonces después todos los colegios peleándose a ver de quién era la certificación de ese balance. Obviamente, perdón si fui... no quise empezar por lo negativo, es decir, empezamos por un camino, a veces el título es buenísimo, todos nos gusta esto, es políticamente correcto, acelerar los pasos como quisimos hacer nosotros a veces es un error, la sociedad tiene que madurar al mismo tiempo, las empresas también, pero las empresas somos nosotros, ¿no? De lo que yo conozco, acá hay muchos bancos. En realidad todos los que trabajamos en estas instituciones somos empleados de empleados que son empleados de empleados de empleados. Y el empleado final es el accionista, y el accionista rota todo el tiempo de acuerdo si subió o bajó el balance que presentaste. Pero acá no le podemos echar la culpa a José Citibank, no hay José Citibank. O Carlos HSBC. No hay. ¿Sí? Somos nosotros como personas los que constituimos una empresa. Somos nosotros como inversores los que constituimos el país, el ciudad, el mundo que queremos vivir. Listo, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para Claudio, quedó algo... ¿No es cierto que no? ¿Se tiene que ir? ¿Hay alguna pregunta ahí? Bueno, entonces lo despedimos con un aplauso y quédate con nosotros porque, Laura, no sé si tenés algo para el cierre vos. No, decir simplemente que muchísimas gracias. La verdad que las presentaciones fueron muy enriquecedoras. Para uno que es periodista y tiene esa deformación profesional, de todo, la verdad, he tomado notas de todo, he tuiteado de todo, un cierre de lujo, la verdad, espectacular, con una experiencia absolutamente real que nos toca de cerca, porque además es nada más y nada menos que la Bolsa de Buenos Aires. Espero que para ustedes también haya sido enriquecedor este encuentro. Hemos conocido muchísimas cosas y por supuesto que también abogo porque volvamos a encontrarnos el año que viene. Esto sea el primer paso, pero bueno, la verdad es que creo que tenemos mucho por hacer, que los bancos tienen mucho por hacer, que también se ha aprendido mucho del error, o sea que bueno, por lo menos ya estamos todos en práctica, que eso también es muy bueno. Bueno, a mí si me dejas agregar, justamente decían transparencia, naturaleza, se hablaba hoy. Aprender de los errores, me parece que eso es lo que un poco decía Claudio, los argentinos no estamos acostumbrados a esto y me parece que es bueno que discutamos, que nos mostramos, que nos miremos y también poder compartir. Creo que ese es el trabajo que hace Laura, que hago yo todos los días y que debemos empezar a pensar en otra comunicación. Por eso también alguna innovación en la comunicación o la sinceridad o los casos de HSBC, es decir, busquemos y comuniquemos. Me parece que la única manera de aprender y de crecer como sociedad es que podamos ver y que escuchemos el resto y usar el oído que tanto se dijo. Y gracias, Claudio, porque justamente cuando te encontramos con Laura y te convocamos para esto, vos nos dijiste, voy a mostrar los errores para no volverlo a cometer, para no volver a transitar ese camino y que otro tenga más fácil ese camino para poder llegar al éxito, que me parece que esa es lo que buscamos todos del día a día desde nuestro lugar de trabajo. Así que desde Laura Rocha, desde Pablo Gago, muchísimas gracias y bueno, esperamos tenerte en el próximo también y gracias a todos.